Quiero hacer un repaso de lo que estudiamos en nuestro tema de esta mañana, el cuarto sello. Pero empecemos con el primero. El primer sello es la iglesia apostólica, el caballo blanco, que sale venciendo y para vencer. Muchedumbres entran a la iglesia. Luego tenemos el caballo rojo. Satanás despierta la persecución contra la iglesia porque la iglesia está creciendo mucho. La gente está saliendo del judaísmo y del paganismo y uniéndose al cristianismo. No le conviene a Satanás, así que el caballo rojo, los emperadores persiguen a la iglesia. Satanás se da cuenta que mientras más persigue, más crece la iglesia. Así que ahora llegamos al momento del tercer caballo, el caballo negro. Satanás dice, bueno, si no los puedo destruir por persecución desde afuera, entonces voy a infiltrar a la iglesia con apostasía. Y por lo tanto introduce las tinieblas de color negro a la iglesia. Y luego la oscuridad y el hambre se intensifica durante el cuarto sello, que representa el periodo de dominio papal. El caballo pálido, el caballo de la muerte, porque el que monta el caballo dice que lleva a la gente a la muerte y al sepulcro a través de 4 cosas. Primero, la espada del poder civil. En segundo lugar, el hambre por la palabra de Dios. En tercer lugar, la pestilencia, la enfermedad espiritual que viene como resultado del hambre. Y finalmente, las fieras, que representa a los enemigos del pueblo de Dios que se comportan como fieras. Y esto nos trae al quinto sello, que es el clamor de los mártires. Vamos a leer el significado a principios del capítulo. La sangre de los mártires que el papado mató durante el periodo del cuarto sello, clamó para que Dios les hiciera justicia. Dios le dio a cada uno de esos mártires que murieron durante los 1260 años un manto blanco y le dijo que reposara hasta que se completara el número de mártires que iban a ser muertos en el futuro. Vamos a leer el pasaje, Apocalipsis 6, 9 al 11, y entonces vamos a ofrecer una interpretación de estos versículos, empezando en el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, los que fueron muertos durante el cuarto sello, ¿ok? Porque es el caballo de la muerte. Así que ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Captaron el cuadro? Ahora vamos a formular algunas preguntas que en el transcurso de las 2 sesiones vamos a responder. ¿Qué significa la palabra alma? En segundo lugar, ¿en qué sentido claman las almas de los mártires? En tercer lugar, ¿cuál es el altar debajo del cual claman los mártires? Número 4, ¿qué significa la palabra mártir? ¿A cuál periodo de la historia se refiere el quinto sello? Siguiente pregunta, ¿por qué mató el papado a estos mártires? La siguiente, ¿qué representan los mantos blancos que Dios les dio a los mártires? ¿Por qué les dice Dios que reposen un poco de tiempo? ¿Habrá más que un solo grupo de mártires? Y finalmente, ¿cuándo y cómo contestará Dios el clamor de los mártires? Esas son las preguntas que vamos a procurar responder en las 2 sesiones que siguen. Ahora, una pregunta que surge es esta: ¿cómo es posible que clamen personas que están muertas? Casi todos los comentaristas no adventistas
dicen que el quinto sello comprueba que el alma puede vivir independientemente del cuerpo después de la muerte. ¿Será esto lo que quiere decir el texto? Vamos a examinar qué significa que las almas claman debajo del altar para que se les haga justicia. Hay dos trasfondos del Antiguo Testamento. Solo tenemos tiempo de cubrir uno de los trasfondos para entender qué significa que claman las almas debajo del altar. Vamos a notar en la página 234 el primer trasfondo y el más importante. Génesis 4 y el versículo 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y luego dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín. Porque Abel trajo los frutos de la tierra y también un animal. Caín trajo solamente los frutos de la tierra. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel por ser obediente y adorar a Dios como Dios dijo, y rechazó el sacrificio de Caín. Ahora, en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 4 dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué cosa? Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, una palabra clave, alcanzó ¿qué cosa? Testimonio. Esa palabra está en el quinto sello. Alcanzó testimonio. La palabra griega es la palabra marturía, de donde viene la palabra mártir. Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, otra vez la palabra marturía, de donde viene la palabra mártir, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y ahora escuchen esto: y muerto aún habla por ella. Es decir, Abel todavía habla aún cuando está muerto. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a Génesis 4 y el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteciendo que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué? Y lo mató. Yo pregunto, ¿esa fue una injusticia? El justo muere y el impío vive. Una gran injusticia. ¿Era necesario rectificar esa injusticia? ¿Que Dios rectificara esa injusticia? Claro. Ahora notemos el capítulo 4 y el versículo 10. Abel el justo ha muerto, Caín está vivo. Y ahora encontramos que Dios le dice a Caín: ¿qué has hecho? La voz de qué? De la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que está clamando? Está clamando la sangre de Abel. ¿Y por qué está clamando la sangre de Abel? Porque se ha hecho una injusticia. Se ha derramado sangre inocente. Y por lo tanto ese juicio injusto tiene que rectificarse en el gran tribunal celestial. La muerte de Abel fue totalmente injusta. El justo Abel murió y el malvado Caín vivió. El impío Caín derramó la sangre de su hermano. Y este es un detalle muy interesante. La hermana White dice en Signs of the Times, enero 9, 1896, que Caín derramó la sangre de su hermano al pie del altar del sacrificio. Qué interesante, la sangre de Abel clama desde la base del altar donde se sacrificaban a los animales. La sangre de Abel clamaba desde la tierra por vindicación y justicia. Según las apariencias, el mal ganó y el bien perdió. En algún momento posterior a se necesitaba rectificar esta injusticia. La sangre de Abel clamaba simbólicamente para que se les hiciera justicia. En Hebreos 12 y el versículo 24 nos dice que la sangre de Cristo también habla. Dice allí: a Jesús, el mediador del nuevo pacto,
y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel clama por justicia, mientras que la sangre de Cristo provee esa justicia. Podemos entender un poquito mejor este asunto de la injusticia que se ha hecho contra los mártires, examinando lo que se llaman los salmos imprecatorios. Es a donde los justos y los santos están clamando porque parece que la vida es injusta y ellos están sufriendo y están muriendo y parece que Dios sencillamente no va a hacer nada para ayudarlos. Un ejemplo de eso está en el Salmo 79, 9 y 10. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. ¿Por qué las naciones van a decir qué injusticia? La gente buena perdió y la gente mala ganó. ¿Por qué la gente va a decir eso? Señor, haz justicia, venga la sangre de tus fieles. Cuando dice que las almas están clamando, en realidad es la sangre que está clamando para que se les haga justicia. La palabra nefesh en el Antiguo Testamento se traduce a veces vida y a veces se traduce alma. Ahora, quiero leer estos dos versículos muy interesantes a donde se usa la palabra alma, la palabra nefesh. Levítico 17:11 dice, porque la vida, ese es nefesh, que se traduce en otros versículos alma, porque la vida de la carne está ¿dónde? El alma está en la ¿qué? O la vida, está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Deuteronomio 12 y el versículo 23 repite que el alma o la vida del hombre es su sangre. No es un alma que sale del cuerpo y vive por allá y está clamando. No, está clamando es el alma, que es la vida, que es la sangre. Noten Deuteronomio 12 y el versículo 23. Solamente que mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es ¿qué? Es la vida, y no comerás la vida, en la misma palabra nefesh, alma, no comerás la vida juntamente con su carne. Es decir, no es el alma desencarnada de Abel lo que está clamando, sino es la sangre de Abel, la sangre de los mártires que fueron muertos durante el cuarto sello, inmolados por el poder papal. Los mártires murieron, ¿por qué razón? Por dos razones. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. La palabra de Dios se refiere a sus enseñanzas, es decir, ellos proclamaron el mensaje de Dios, el evangelio. Y el testimonio que ellos tenían se refiere al testimonio de su vida práctica, el testimonio de su carácter. Es decir, hablaron la palabra de Dios y reflejaron el carácter de Cristo Jesús. La palabra mártir que se usa allí en Apocalipsis, el capítulo 6, en realidad significa uno que testifica o uno que da testimonio. Eso es lo que significa la palabra mártir. En Apocalipsis 12:11 tenemos una ayuda de lo que significa esta palabra mártir. Ahí dice el texto que los fieles de Dios vencieron a Satanás por la palabra de su testimonio y por la palabra de Dios, y no amaron sus vidas hasta la muerte. En el Nuevo Testamento, la palabra testimonio, que aparece en el quinto sello, se traduce mártir 3 veces. ¿Cuáles son esas 3 veces que se traduce la palabra testimonio como mártir? El primer ejemplo es Esteban. En Hechos 22:20, el apóstol San Pablo, después de su conversión, habló de Esteban el mártir. Y él dice, yo ayudé
a martirizarlo. También se usa para un personaje que se llamaba Antipas. Se menciona en relación con las iglesias y era un hombre fiel, y el versículo dice en Apocalipsis 2:13: mi mártir fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, Antipas también fue un mártir que dio testimonio. La tercera vez que en el Nuevo Testamento se traduce la palabra testimonio con la palabra mártir es en Apocalipsis 17:6, a donde habla de la gran ramera que derrama la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, es decir, de los que dan testimonio de Jesús. Ahora, permítame darles un par de ejemplos de lo que significa la palabra de Dios y el testimonio de ellos. El primer ejemplo es el apóstol Pablo cuando comparecía ante los emperadores romanos para dar razón de su fe. Tenemos una cita de la hermana White que explica cómo se comportaba Pablo cuando los emperadores lo llamaban a comparecer ante ellos. Dice así: cuando estuvo ante reyes y dignatarios de la tierra, quienes tenían la vida de él en sus manos, no tembló, pues había encomendado su vida a Dios y ella estaba escondida en Cristo. ¿Con qué cosa? Con cortesía. Ahí está reflejando el carácter de Jesús, ¿sí o no? Con cortesía, los corazones de los que ocupaban posiciones de poder, aun cuando eran hombres de fiero temperamento, impíos y corruptos de corazón y conducta. Es decir, Pablo fue cortés con ellos. No olvidó su posición, ni la importancia de la ocasión. Tenía celo por la verdad y audacia para defender a Cristo. Es decir, predicó el mensaje de Cristo. Inclusive uno dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Interesante. Así que dice, no olvidó su posición ni la importancia de la ocasión. Tenía celo por la verdad y audacia para defender a Cristo, pero al mismo tiempo manifestaba en su conducta un porte decoroso y una genuina cortesía. Cuando extendió la mano, como era su costumbre al hablar, el sonido de las cadenas no le causaba bochorno ni vergüenza. Consideraba que las cadenas eran señal de honor y se regocijaba en sufrir. En sufrir, ahora escuchen las palabras que aparecen en el quinto sello. En sufrir, ¿por qué? Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Así que sabemos lo que significa eso por la forma como se comportó Pablo cuando comparecía ante los emperadores. Sigue diciendo, rodeado de filósofos, reyes y críticos, era el embajador de Dios. Sus razonamientos, porque también predicó, sus razonamientos eran ¿qué cosa? Tan claros y convincentes que hicieron temblar al rey libertino a medida que Pablo relató su experiencia y explicaba lo que había cambiado su vida y despertado la malicia de los judíos contra él. Exaltó a Jesucristo como el Redentor del mundo. La gracia, como ángel de la misericordia, hizo que su voz se escuchara ¿cómo? Se escuchara de una forma dulce y clara, repitiendo la historia de la cruz y el incomparable amor de Jesús. Esa es la forma en que Pablo, el mártir, porque Pablo fue martirizado, hacía cuando comparecía ante los reyes y los gobernantes. Podemos también comprender lo que significa este asunto de una persona que es martirizada por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, recordando la experiencia del apóstol Juan. ¿Por qué el apóstol Juan estaba en la penitenciaría de Patmos? Noten Apocalipsis 1 y el versículo 9, a donde nos explica por qué es que Juan terminó en la penitenciaría. Dice allí en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos. ¿Y por qué estaba allí? Por la palabra de Dios y ¿qué cosa? Y el testimonio
de Jesucristo. La hermana White lo describe en Hechos de los Apóstoles, página 453, de la siguiente manera. Juan se defendió de una manera clara y convincente. Está hablando de cuando compareció ante el emperador Domiciano, alrededor del año 96 de la era cristiana. Así que dice, Juan se defendió de una manera clara y convincente, y con tal sencillez y candor, que sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Sus oyentes quedaron atónitos ante su sabiduría y elocuencia. Pero cuanto más convincente era su testimonio, una palabra clave que aparece en el quinto sello, tanto mayor era el odio de sus opositores. El emperador Domiciano estaba lleno de ira. No podía refutar los razonamientos del fiel abogado de Cristo, ni competir con el poder que acompañaba su exposición de la verdad, pero se propuso hacer callar su voz. Y así fue que, según la historia, y la hermana White confirma que así fue que sucedió, según la historia, el emperador Domiciano, después que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, el emperador Domiciano mandó a echar a Juan a un caldero, a una caldera de aceite hirviente. Pero Dios lo preservó, como a los 3 jóvenes en el horno de fuego. Y como Domiciano no lo pudo matar, lo mandó a la penitenciaría de Patmos, a donde permaneció por un buen periodo de tiempo. Pero según la historia de aquella época, algunos escritores dicen que después de un tiempo lo soltaron de Patmos y fue a Éfeso y llegó a ser obispo de la iglesia en Éfeso. Ahora necesitamos también tomar en cuenta la relación que tiene el librito de Apocalipsis 5. ¿Recuerdan el librito? ¿Qué es lo que contiene el librito, según vimos cuando estudiamos la visión introductoria? Contiene toda la historia de ¿qué? Toda la historia de la raza humana y las decisiones que cada persona ha tomado dentro del curso de la historia. Es decir, en ese pergamino se encuentra cada detalle de toda la historia del planeta, desde cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén hasta el final de la historia. Es un registro histórico completo, una historia universal, podríamos decir, de comienzo a fin, sin faltar un solo detalle. Este libro tiene una relación estrecha con el cuarto sello. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a anotar al pie de la página 239 esta cita interesante del Espíritu de Profecía. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. Ese es el cuarto sello, durante el periodo del cuarto sello. La Inquisición fue lo que se estableció. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos. Ahora escuchen lo que estaba pasando sin que se dieran cuenta esos hombres perversos, lo que estaban haciendo con los fieles de Dios. Dice, en sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por más horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. ¿Qué estaban haciendo los ángeles? Anotando cada detalle de lo que estaban haciendo con los fieles de Dios. Sigue diciendo, Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Esto es el cuarto sello, cuando los mártires murieron. Pero, ¿qué estaba pasando? Se estaba anotando todo para una futura referencia. Sigue diciendo, los cuerpos de los mutilados de millones de mártires, ¿qué hacía? Ahora sabemos la relación con el quinto sello. Dice, los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios. Esos son los mártires debajo del altar que están clamando a Dios contra aquel poder apóstata. Es notable que durante el cuarto sello
Mientras se hacen injusticias contra el pueblo de Dios, los ángeles celestiales están apuntando en ese pergamino todo lo que están haciendo con los fieles. Noten la siguiente cita, dos citas que indican algo similar. En el Conflicto de los Siglos, página 59, dice lo siguiente: la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está ¿qué? Escrita en el cielo, sí señor, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. Es decir, lo único que se encuentra son las acusaciones de sus perseguidores, pero no se encuentra la verdad. Sigue diciendo, la política de Roma, está hablando del papado, consistió en hacer ¿qué? Desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma por hacer ¿qué cosa? Por destruir todo registro de su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos. De modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. En la tierra casi no se hallan registros de lo que pasó durante ese tiempo, las injusticias que se cometieron, pero el ángel estaba presente anotando en el pergamino sin ningún titubeo y sin ningún error todo lo que pasó durante ese tiempo, y más adelante tendrán que enfrentarse a lo que fue escrito en el libro. Noten la siguiente cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 73. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada que son los valdenses, el Papa expidió una bula que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad. En realidad tenían piedad, pero decían que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abjurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. Y ahora escuchen esto. ¿Esperaba este altivo potentado enfrentarse nuevamente a estas palabras? ¿Sabría que se hallaban archivadas en los libros del cielo para confrontarlo en el día del juicio? En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, dijo Jesús, a mí lo hicisteis. ¿Están conmigo o no están conmigo? Fueron borrados los registros de lo que hizo el papado durante el cuarto sello. La muerte y el sepulcro seguía a los mártires. En los registros terrenales desaparecieron las injusticias, pero en el pergamino que se abrirá, y en un momento les voy a leer una cita donde cuando estos personajes que cometieron las injusticias se van a enfrentar al registro verídico. Nota lo que dice en la siguiente cita. ¿Cuándo es que ellos van a ver esto? Esto es después del milenio, conflicto de los siglos 648. Todos esos que oprimieron al pueblo de Dios durante los 1260 años están presentes fuera de la santa ciudad porque habrán resucitado después del milenio. Y fíjense lo que dice aquí. Allí, fuera de la Nueva Jerusalén, después del milenio, hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo.
Ahí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así profesos padres de la iglesia tienen que rendirle a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. ¿Dios va a rectificar el asunto, sí o no? Oh, claro que lo va a rectificar. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo, ¿qué cosa? Identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. ¿Están captando lo que significa el quinto sello? Los ángeles registraron en los libros celestiales cada obra inicua que cometió el papado contra el pueblo de Dios durante los 1260 años. Después del milenio, el león de la tribu de Judá abrirá el registro ante todo el universo y vengará la sangre de los que murieron injustamente. Dios rectificará los veredictos que se ofrecieron en los tribunales terrenales. Los malvados sacerdotes, prelados y papas verán abrirse el libro con los 7 sellos y recordarán todo lo que le hicieron al pueblo de Dios. Entonces confesarán ante el universo que ellos son dignos del castigo que le proporcionaron a los hijos de Dios. Daniel 7 describe vívidamente el tribunal celestial, a donde los veredictos de los tribunales terrenales serán revocados. Daniel 7, versículos 21 y 25, describe cómo el cuerno pequeño persiguió a los fieles de Dios por tiempos y la mitad de un tiempo. Durante este periodo, el papado destruyó a los fieles de Dios sin misericordia. Los justos murieron y los impíos vivieron. El tribunal humano de la Inquisición inculpó a los fieles y los ejecutó. Por eso, bajo el quinto sello, los mártires claman a Dios para que juzgue al papado y vengue su sangre de sus hijos, la sangre de sus hijos. Elena White escribió esta interesante cita, Palabras de vida del Gran Maestro, página 143. Millones han descendido a la tumba, cargados de infamia, por haber rehusado rendirse a las engañosas pretensiones de Satanás. Los hijos de Dios han sido ajusticiados, ¿dónde? Por los tribunales humanos, como los más viles criminales. Pero está cerca el día cuando Dios será el juez. Entonces las decisiones de la tierra serán ¿qué? Invertidas. Quitará la afrenta de su pueblo. A cada hijo de Dios se le darán ropas blancas. Está hablando del quinto sello, donde se dan ropas blancas. En Daniel 7, y no tenemos tiempo de entrar en detalle en Daniel 7, pero ahí el cuerno pequeño por 1260 años hace como le place. Dice que prosperó. Mata a los santos de Dios durante todo ese periodo y no le va mal. Los justos mueren y los injustos viven. Los justos son mártires y los injustos se salen con la suya. El propósito del juicio en Daniel 7, en realidad el juicio se hace en el cielo. La venganza es cuando Cristo venga. Porque los que están clamando debajo del altar están diciendo, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? El juicio, el examen de los casos individuales se hace en el cielo durante el juicio investigador. Y cuando se determina que los que murieron son justos y santos, entonces Cristo cuando venga castigará al poder que mató a los fieles de Dios y vindicará y finalmente vindicará la sangre de los santos del Señor. Por eso dice en Daniel 7, 26 y 27, pero se sentará ¿quién? El juez,
y le quitarán al cuerno pequeño su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y ahora, ¿a quién se le va a dar el reino? El papado reinó, los justos murieron. Pero ahora, después del juicio celestial, ¿quiénes son los que van a reinar? Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, los mismos que el cuerno pequeño persiguió, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. El pergamino que menciona Apocalipsis 5, 1 y 2 contiene el registro indeleble de todos los actos malvados del papado durante el periodo de supremacía papal en el cuarto sello. Después del milenio, Jesús, el león de la tribu de Judá, ya no es el cordero inmolado, ya no es un cordero que salva, es un león que viene ahora a reinar. El león de la tribu de Judá abrirá este libro y los malvados opresores de los fieles de Dios recordarán en el más ínfimo detalle lo que le hicieron a los fieles de Dios. Pero ahora escuchen bien, ese libro no contiene solamente las obras lóbregas del poder papal. Contiene toda la historia de la raza humana, todas las injusticias que se cometieron a través de la historia. Contiene también toda la historia de lo que le hicieron los judíos al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Pilato trajo y puso lado a lado a Barrabás y a Jesús y le dijo a los dirigentes judíos: escojan ustedes a quién quieren que suelte, a Jesús el Cristo o a Barrabás? ¿Qué dijo el pueblo? Suéltanos a Barrabás. ¿Saben que esa decisión fue escrita en el pergamino cuando condenaron a muerte a Jesús? No solamente lo que hizo el papado. En los 7 sellos, el énfasis del quinto sello cae sobre lo que hizo el papado. Pero el libro es mucho más amplio, contiene toda la historia de la raza humana. Noten esta cita de la hermana White en Palabras de Vida al Gran Maestro, página 236, a donde ella comenta sobre la decisión que tomaron los dirigentes judíos. Dice: así hicieron su elección, ¿quiénes? Los que tienen el manual. Los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada, ¿dónde? En el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. ¿Se registró en ese pergamino ese evento histórico? Sí, porque toda la historia está allí. Y luego dice: con todo su carácter vindicativo. Es una mala traducción. En inglés la palabra es vindictiveness. La palabra vindictiveness significa con todo su carácter vengativo o retributivo. Ahora se le va a retribuir a los que hicieron esto con el pueblo de Dios. Con todo su carácter retributivo aparecerá esta decisión delante de ellos en aquel día, cuando el león de la tribu de Judá le quite el sello. ¿Cuándo es que va a pasar eso? Que los que hicieron eso con Jesús van a ver lo que ellos hicieron. Para poderlo ver, tienen que haber resucitado. Tienen que estar vivos. ¿Y cuándo es que van a resucitar los impíos? Después del milenio. Ahí es que finalmente vamos a encontrar, se abre el pergamino y cada persona ve la decisión que tomó en el curso de la historia. Quiero leerles ahora lo que va a pasar después del milenio con aquellos que hicieron eso con Jesús. En el Conflicto de los Siglos, página 648, dice que ellos se van a enfrentar otra vez a eso. Dice allí: el terrible espectáculo, estos son los impíos, están fuera de la ciudad después del milenio. El terrible espectáculo se presenta tal cual ocurrió. Satanás y sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó, porque lo están viendo. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato,
esclavo de las circunstancias, los soldados escarnecedores y los sacerdotes y gobernantes y la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa. ¿Están captando el cuadro? Todo esto ha sido anotado a través de la historia. Y yo ni siquiera diría que fue anotado. Yo creo que Dios fue un video de todo lo que está pasando. Nosotros nos jactamos de nuestra tecnología. ¡Ay! Se puede presentar tanto en una pantalla así de lo que ha producido Hollywood y todo eso. Hermanos y hermanas, ¿cuánta tecnología se necesita para que Dios grabe sin faltar un detallito toda la historia de la raza humana? Y que se pueda ver después del milenio, encima de la ciudad, toda la historia del planeta sin faltar un solo detallito. Nosotros no conocemos esa clase de tecnología, no podemos hablar de megabytes y terabytes y toda esa cosa, porque no alcanza la memoria que se ha inventado para eso. Sigue diciendo: en vano procuran esconderse de la divina majestad de su presencia que sobrepuja el resplandor del sol. Mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. Dos etapas del quinto sello. Muy importante lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. El lenguaje del quinto sello deja muy en claro que el clamor de los mártires tiene ¿cuántas etapas históricas? Dos etapas históricas. La primera etapa se compone de los mártires del pasado, los que murieron durante los 1260 años, durante el cuarto sello, durante el cuarto caballo. La segunda etapa consta de los mártires que morirán en el futuro, cuando el papado resucite de su herida mortal, ya al final del sexto sello. Aquí hay tres versiones de la Biblia en inglés que explican los dos grupos de mártires. Apocalipsis 6:11 en la versión New Century dice lo siguiente, yo lo traduje porque está más claro que las versiones Reina Valera. A cada uno de los mártires que murieron en la primera etapa por manos del papado, a cada uno se les dio una vestidura blanca y se les dijo que debían esperar por un corto tiempo. Aún había algunos consiervos y hermanos y hermanas que servían a Cristo que debían ser martirizados como ellos. Tenían que esperar hasta la consumación de todas las cosas. ¿Va a haber un futuro grupo de mártires también, hermanos y hermanas? ¿Va a haber? Sí, porque al primer grupo se les dijo: descansen y esperen hasta que sean inmolados los otros mártires en el futuro. Noten Apocalipsis 6:11 en la Contemporary English Version. A cada uno de los que habían sido muertos se les dio una vestidura blanca y se les dijo que reposase aún un poco de tiempo. Debían esperar, es decir, los que murieron bajo el cuarto sello durante los 1260 años, debían esperar hasta que se completase el número de los demás siervos y seguidores del Señor que iban a ser muertos como ellos. Y luego una tercera versión, la Nueva Versión Internacional, dice: entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. ¿Cuántos grupos de mártires hay? ¿Cuántos grupos? Dos. Un grupo fue inmolado ¿cuándo? En el pasado. Se les dieron ropas blancas y se les dijo: descansen un corto tiempo, hasta que un segundo grupo de mártires muera en el futuro. Y luego entonces Dios va a responder el clamor de los mártires. Ahora hablemos de la primera etapa de los mártires. Ya he expresado cuál es la primera etapa, pero vamos a examinarlo más cuidadosamente. Daniel 7:25 describe la primera etapa. Durante este periodo, el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es eso? 1260 años. Desde el año 538 hasta el año 1798.
Ese es el primer grupo de mártires. Dice en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ahora fíjense interesante, los santos serán ¿qué? Entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Fíjense que los santos se les iban a entregar en su mano, es decir, le iba a ir bien al cuerno pequeño. Los santos serían entregados en sus manos. En Apocalipsis 13, el cuerno pequeño no se le llama cuerno pequeño, sino que se le llama la bestia que sale del mar. Es el mismo sistema durante el mismo periodo. Y ahí dice en Apocalipsis 13 y el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 1260 días o años, el mismo periodo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y ahora escuchen, y se le permitió hacer guerra contra los santos. En Daniel 7 dice, ¿qué cosa? Serán entregados en su mano los santos. Aquí dice, se le permitió, Dios le permitió que hiciera guerra contra los santos y aún ¿qué? Vencerlos, que significa matarlos. También le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está diciendo aquí que el cuerno pequeño y la bestia iban a salirse con la suya, los santos iban a ser entregados en sus manos. Así que examinemos la secuencia histórica. El caballo blanco, la iglesia apostólica, Éfeso. El caballo rojo, Esmirna, la iglesia perseguida por los emperadores romanos. El caballo negro, Pérgamo, la iglesia que transigió durante los días de Constantino. El caballo pálido de la muerte, Tiatira, la iglesia papal. Vamos a ir ahora a la página 246 para hablar de los mantos blancos que recibió el primer grupo. Cuando un mártir del Señor muere, ¿muere qué? Seguro. Pues durante su vida se cubrió ¿con qué cosa? Con el manto de la justicia de Cristo. Cuando su nombre aparece en el juicio investigador en el cielo a partir de 1844, ¿qué es lo que hace el juicio celestial? Sencillamente confirma en el tribunal celestial que antes de morir esta persona estaba cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Es decir, el juicio investigador es para confirmar que la persona murió cubierto con el manto de la justicia de Jesús. En el juicio investigador, Dios vindicará ante el universo a los mártires que murieron fieles a Jesús. Es decir, su caso es cambiado en el juicio celestial antes que ellos lo sepan. Porque ellos lo sabrán cuando resuciten y verán cómo Dios venga a su sangre castigando a los que los oprimieron. El juicio antes de la segunda venida revelará que estaban cubiertos con el manto y se confirmará que tienen derecho al cielo cuando resuciten de los muertos. Entonces, cuando Jesús venga, le dará a cada uno de los mártires un manto literal de luz, pues estaban cubiertos con el manto espiritual. Es decir, el juicio investigador pronuncia la sentencia en favor de los mártires y en la segunda venida de Jesús se implementa el veredicto final y se les da la vida eterna y se castiga a sus opresores. Ahora, vamos a notar Apocalipsis 3, 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ¿qué? Sus vestiduras. Y andarán conmigo ¿en qué? En vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Pero yo pregunto, cuando sean vestidos de vestiduras blancas, ¿es porque cuando murieron tenían la justicia de Cristo? ¿Tenían ya la vestidura blanca cuando murieron? Lógicamente, se confirma en el juicio celestial. Y luego dice,
Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquellos que fueron fieles y murieron, ya tenían antes de morir los mantos blancos de la justicia de Cristo como garantía. Sin embargo, cuando Jesús venga, Dios vestirá a los vencedores en mantos blancos de luz literal, como los que vestían a Adán y Eva en su inocencia. Cuando nuestros primeros padres pecaron, perdieron su manto espiritual y también su manto literal, porque se vieron desnudos. Durante nuestra vida, Cristo nos cubre primero del manto espiritual y cuando venga nos cubrirá con el manto literal de luz. Cuando se cierre la puerta de la gracia, hermanos y hermanas, ya no podremos lavar el manto. Ya no podremos cubrirnos con el manto cuando Cristo juzgue al último personaje en este mundo. Primero empieza con los que murieron, en orden cronológico. Al final de la historia, cuando se proclama el fuerte clamor, todos deciden obedecer a Dios u obedecer a la bestia, recibir el sello de Dios o la marca de la bestia. Cada ser humano decide en cuál grupo va a estar. Se cierra la puerta de la gracia y ya nadie puede cambiar de lado. Y dicho sea de paso, si no llegamos al momento del cierre de la gracia para el mundo y nos morimos hoy, ya se cerró la puerta hoy. Noten Apocalipsis 22:11. Aquí es el momento cuando se cierra la puerta. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Recuerdan que hablamos sobre el caso de Juan Hus? Yo pregunto, ¿se hizo una gran injusticia cuando quemaron en la hoguera a Hus? Tremendo, porque era un hombre piadoso, murió cantando. Se hizo una gran injusticia. Yo pregunto, cuando él murió estaba cubierto del manto de justicia de Cristo Jesús. ¿Cómo no? Pero los que lo condenaron, ¿cómo lo vistieron? Vamos a leer aquí, Conflicto de los Siglos 101. Habiendo sido pronunciada la sentencia, comenzó la ceremonia de la degradación. Los obispos vistieron a su prisionero en hábito sacerdotal y al recibir la vestidura, dijo: a nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle cuando Herodes le envió a Pilato. Habiéndosele exhortado otra vez que se retractara, replicó mirando al pueblo: y entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio puro? No. Estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Las vestiduras le fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte de la ceremonia. Por último, colocaron su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios, y en cuya frente se destacaba esta inscripción: el archihereje. Con gozo, dijo Hus, llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Acto continuo, los prelados dijeron: ahora dedicamos tu alma al diablo. Y yo, dijo Hus, levantando sus ojos al cielo: en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. ¿Quién tenía razón? Hus. Pero los que lo martirizaron se salieron con la suya. Los prelados, los cardenales que estaban presentes, los sacerdotes que estaban presentes. Hus murió, pero murió cubierto con el manto. Y Jesús le dijo: reposa un poco de tiempo. Tu caso está seguro. Cuando surja tu nombre en el juicio, se va a ver que estabas cubierto con el manto de mi justicia. Reposa un poco de tiempo hasta que se complete el número de los mártires y entonces vengaré tu sangre. ¿Les quedó claro? Así que los sellos relatan toda la historia de la raza humana. Nuestra próxima sección cubriremos la parte 2
de esta fascinante historia.